Hola, hola, bienvenidos al 8º episodio de Maestranza el Podcast, dirigido por Jorge Aray. En la edición y montaje, el caballero Daniel López. Este episodio número 8 es bien importante para Maestranza. Primero, porque cierra el segundo tercio de la primera temporada. Nos quedan solamente 4 episodios para cerrar esta temporada número 1. También fue el episodio número 2 que se elige a través de una votación en las redes sociales de Maestranza, en el Instagram @maestranza.ja. Y además también está una nueva imagen de la portada del podcast, cortesía del señor Jimmy Pirela. Pueden seguirle en sus redes sociales @jimmy.fotos en Instagram para que vean el alto nivel de fotografía que hace este señor, un profesional total de la fotografía y también del periodismo en Venezuela. Muchísimas gracias por los aportes constantes para Maestranza. Bien, entrando en materia, el episodio que vamos a trabajar el día de hoy, este jueves de Maestranza, es el Caracazo. Habíamos puesto en la red social de Instagram unas 2 opciones para que eligieran ustedes cuál es el capítulo que les gustaría trabajar en este episodio número 8, y habíamos enfrentado a José Antonio Páez con el Caracazo y ganó el Caracazo. Para estudiar el Caracazo verdaderamente necesitamos muchísimos análisis, muchísimas vertientes, muchas aristas. Este evento social, policial y militar, rodeado de política y economía en Venezuela, tiene muchísimas cosas para revisar y para poder entender el porqué de este momento. Como saben, como ya vienen escuchando a través de los 7 episodios anteriores de Maestranza, antes de entrar de lleno a la materia que nos corresponde, que sería el 27 de febrero de 1989, hay que entender el preámbulo, hay que entender la primera parte antes de entrar al análisis directo de lo que sucedió ese día. Hay muchas cosas de interés que comenzaron a formar ese caldo de cultivo que terminó convirtiéndose en ese estallido, en esa explosión del 27 de febrero. Primero, como habíamos hablado en el capítulo dedicado a Carlos Andrés Pérez en su primer gobierno, habíamos conversado sobre la influencia de 2 partidos políticos principalmente en la política venezolana, que fueron Acción Democrática y COPEI. Habían tenido unos gobiernos bastante interesantes algunos, y otros marcados fuertemente por la corrupción, por gobiernos terriblemente dirigidos, entre ellos el de Jaime Lucinchi, quien fue el que entregó el poder a Carlos Andrés Pérez para su segundo periodo, que iniciaba en el año de 1989. Es decir, cuando Carlos Andrés Pérez sufre como gobernante, como presidente de Venezuela, esta acción que fue el Caracazo, él estaba recibiendo las consecuencias de varias acciones, de varios gobiernos y de cosas internacionales también, pero es importante aquí hacer la primera acotación. Considero injusto acusar a Carlos Andrés Pérez de su segundo gobierno, que apenas tenía días de gobierno, de acción de gobierno, acusarlo de ser el principal culpable, cuando hay muchos otros eventos que hicieron que este estallido social ocurriera. Otro de los eventos, otras de las acciones que son importantes entender antes de entrar de lleno al 27 de febrero, fue la falta de renovación política. Los líderes políticos que habían influenciado la época democrática post Marcos Pérez Jiménez siguieron siendo los mismos, es decir, Rafael Caldera, Carlos Andrés Pérez. Este grupo, este cogollo que no permitió el ascenso de nuevos políticos, también es algo importante, porque la juventud del momento no se sentía muy identificada con los líderes políticos del momento, quienes además, por ansias de poder o por deseos de demostrar su influencia a la historia de Venezuela, pues negaron el acceso a
a campañas políticas o a puestos de gran importancia, como el de la presidencia de la República y obviamente la representación de los partidos políticos tradicionales. También la deuda pública venezolana se había renegociado en varias ocasiones, sobre todo en el gobierno de Jaime Lucinchi, un gobierno cundido de corruptela y de nefastas decisiones en muchos ámbitos, que esa gente que estaba, esos venezolanos que estaban agotados en la situación, pues vieron una posibilidad que el retorno de Carlos Andrés Pérez después de ese gobierno tan eufórico como fue el primer acceso al poder de Carlos Andrés Pérez, pudiera arreglar toda la situación. Y esto va alineado a otra cosa. Carlos Andrés Pérez, como les había dicho en ese primer episodio dedicado a él, era un tipo extremadamente carismático y populista en sus acciones. Y él, pensando en que el pueblo venezolano lo amaba de una manera desbocada e incondicional, pensó que todas las decisiones políticas que él podía tomar eran suficientes argumentos esa potencia popular que él tenía. O sea, pensó, o quizás menospreció al venezolano en general a la hora de explicar las medidas y las acciones que iba a tomar. Así como les dije, en su primer gobierno, él estuvo muy bien asesorado, estuvo rodeado de personas que buscaban esa gran Venezuela, aprovechar esa explotación del petróleo y de todos los procesos de nacionalización que hablamos en ese episodio. En esta segunda etapa del gobierno de Carlos Andrés teníamos a lo que se les llamó los Chicago Boys o los IESA Boys, que son jóvenes intelectuales, frutos de estos estudios, de estos aprovechamientos también de la beca Gran Mariscal de Ayacucho, que al retornar a Venezuela pues tenían que poner al servicio de la nación todos sus aprendizajes y todos sus logros para poder, entre comillas, justificar esa beca que se les otorgó. Estos muchachos de la época, estos jóvenes que asesoraron a Carlos Andrés, estaban impulsando a través del carisma de CAP, estaban impulsando lo que se llamó el Gran Viraje, que era unas acciones bastante inclinadas hacia la derecha, a la derecha política, pensando en aprovechar la situación política venezolana para evitar la mayor fuga de capitales posible. Y esto es un absoluto contraste con el primer gobierno de Carlos Andrés. Y considero que uno de los errores graves cometidos por Carlos Andrés fue el no haber explicado detalladamente, progresivamente y sobre todo basado en argumentos bastante importantes que bajaran el nivel de ansiedad y sobre todo que bajaran el nivel de aprovechamiento de la oposición que él tuvo al gobierno y sobre todo de los radicales izquierdistas, para que su gestión de gobierno y su plan de gobierno, que realmente era muy interesante y que vamos a analizar en otro episodio dedicado a Carlos Andrés, pero solo de su segundo gobierno, pero que obviamente al hablar del Caracazo tenemos que analizar brevemente. Entonces, si él hubiese hecho todo el proceso previo de preparación, de argumentación y después de ejecución, probablemente no hubiesen ocurrido muchas cosas. Ahora, cuando se habla del Caracazo y de este inicio, porque ustedes me dirán, bueno, pero hace un minuto dijiste que Carlos Andrés no es el culpable principal porque apenas tenía unos días en el poder, ya él estaba hablando de nuevas reformas económicas. Y no hay nada que genere mayor pánico en la nación de Venezuela que ajustes económicos. Y aquí siempre le damos un término bien interesante, que es paquetazo. Entonces, hay importantes elementos en su plan de gobierno que también generaron facilidades, como les dije, para la oposición a Carlos Andrés, que era bastante alta, y sobre todo para los radicales de izquierda que querían conseguir esa oportunidad clave para entrar al poder. Otro de los elementos que debemos tomar en cuenta fue, y pareciera que es algo muy nulo en este proceso, fue el ascenso al poder de Carlos Andrés. ¿A qué me refiero? Carlos Andrés gana las elecciones, que fue muy popular la frase del gocho para el 88, logra ganar las elecciones presidenciales, y cuando asume la presidencia cambió completamente el proceso de cambio de poder.
en lugar de hacer la toma de posesión como se venía haciendo de manera tradicional, él decide hacerlo en el Teatro Teresa Carreño de Caracas, un teatro reconocido por el nivel de arquitectura que tiene, y que aparte también se tomaba como un lugar emblemático para eventos de alto nivel. Entonces Carlos Andrés toma esta decisión y hace un show que luego se le llamó La Coronación. Este proceso consistió en que él invitó a líderes políticos del mundo para que fuesen testigos de la toma de poder que él tuvo durante este cambio de gobierno. Jaime Lucinchi, el presidente que está saliendo del poder, le hace la entrega a Carlos Andrés en frente de una multitud que estaba allí en el Teatro Teresa Carreño y aparte afuera también. Y entre los invitados que resaltan estaba Fidel Castro. Ustedes conocen la figura de Fidel Castro como un revolucionario extremadamente radical de izquierda, que se hizo muy famoso también porque, aparte de sus gobiernos y de sus formas de hablar, también hizo fama al intentar invadir en varias ocasiones a Venezuela y a muchas partes de Latinoamérica. También se le toma como uno de los líderes latinoamericanos que impulsó el establecimiento de guerrillas en Centroamérica y sobre todo en Colombia. O sea, el hecho de haber invitado a Fidel Castro, un reconocido asesino de masas durante su revolución cubana, también genera un elemento importante que luego nos va a servir para analizar el evento del Caracazo. Aparte de esto, había un descontento militar. Los militares en Venezuela siempre han sido un grupo muy orgulloso y un grupo que siempre se consideró una élite y un garante de la democracia venezolana. Lo de garante de la democracia venezolana lo dice la Constitución. Pero ¿a qué me refiero con esto? De una forma más calificativa, que ellos consideraban que el gobierno civil funcionaba gracias a ellos, no que ellos garantizaban el funcionamiento como defensa de la nación o del territorio, sino que ellos eran uno de los principales elementos para poder garantizar la fuerza dentro de Venezuela y el orden. Entonces, estos militares del momento estaban descontentos, querían mayor participación, mayor reconocimiento y mayor presencia en el gobierno. Ahora, en términos internacionales, debemos ir un par de años más atrás y solamente voy a dar un anuncio de lo que fue el Black Monday, que fue el 19 de octubre de 1987. Ese año, y justamente ese día del 19 de octubre, hubo una caída muy fuerte de las bolsas a nivel internacional, y esto generó una repercusión directa a Venezuela, porque el barril de petróleo estaba cerca de los $40 y de un solo momento bajó alrededor de los $12. Es decir, esa Venezuela saudí que venía disfrutando de mucha renta petrolera tuvo que ver cómo su presupuesto se estaba reduciendo a menos de la mitad de lo que ellos tenían establecido. Entonces, todo esto que estamos hablando en la previa son las bases de lo que va a repercutir en el Caracazo el 27 de febrero de 1989. Para la fecha del 27 de febrero ocurren varias cosas también que hay que relatar. Hubo informes de la inteligencia militar venezolana que reflejaban unos posibles focos de alzamientos y de posibles acciones civiles. Es decir, ya había algún estudio previo por infiltraciones que hace la inteligencia militar de que había grupos en zonas populares que estaban buscando la forma de crear un alzamiento, generar alguna inestabilidad social y poder tomar algunas acciones violentas que pudieran generarle beneficios rápidos, es decir, buscar acciones terroristas y sobre todo tener intenciones de generar saqueo. Aquí
con el Caracazo ocurren muchas cosas extrañas. O sea, hay demasiados elementos que son muy raros y muy extraños a la hora de verlos con la cabeza fría. Si ya había análisis de posibles alzamientos civiles, ¿por qué no se buscó la forma de controlarlos? Y aquí cae uno de los elementos que hablé al inicio. Probablemente Carlos Andrés pensó que él, con su figura, con su popularidad, podía aplacar cualquier acción. Y bueno, puede ser que se haya equivocado. Hay otras versiones, porque aquí vamos a hablar de eso, siempre vamos a hablar de versiones contrapuestas, ¿no? Hay otra parte que dice que Carlos Andrés nunca tuvo en sus manos estos reportes de inteligencia militar, que quizás la gente que estaba alrededor de él no le hicieron saber, primero por quizás miedo a la autoridad de Carlos Andrés, o dos, porque formaban parte de esa conspiración que quisieron evitar que la gente de poder que pudiera tomar acciones para controlar estos pequeños focos se generara y reventara esta situación del Caracazo. El jefe de la Casa Militar en el momento del Caracazo era Óscar González Beltrán, y él, cuando arranca este evento, que ya vamos a narrar cómo fue progresivamente esta explosión, él fue uno de los que emitió informes y de los que dijo que había francotiradores, que ya había gente muy organizada, que esto es otro evento también importante de entender. Muchos creen que el Caracazo fue una explosión descontrolada, hay otros que creen que el Caracazo fue planificado y siguió una ruta que fue influenciada por Fidel Castro, por acciones que son similares en el resto de Latinoamérica, y hay otros que dicen que simplemente fue una situación fortuita de un agotamiento social en el que buscaron desahogarse y finalizó así como comenzó, sin ninguna consecuencia de mayor grado, aparte de lo obvio que vamos a relatar en este momento. La realidad es que, bueno, a partir de las 6 de la mañana del 27 de febrero ya comienzan a suceder acciones que podemos decir son las bases del evento histórico del momento. En Guarenas, en el sector de Menca de Leoni, y esto es curioso porque se le llama el Caracazo, pero en verdad arrancó en Guarenas. Bueno, forma parte de la Gran Caracas, pero igual, o sea, específicamente no es la ciudad de Caracas. Hubo un conato de violencia, porque los transportes públicos, los choferes de los autobuses, decidieron aumentar el pasaje sin previo aviso y sin ningún tipo de aprobación por parte del Estado. La población, que ya estaba cansada por todos los elementos que les comenté anteriormente, se alebrestó, se decidió pues de una forma agresiva, violenta y directa atacar a los autobuses como los posibles culpables de este aumento del pasaje para poder ir a Caracas a sus trabajos. La realidad es que a partir de las 7:30 de la mañana las cosas se comienzan a complicar. Una de las emisoras de radio que comienza a relatar lo que está sucediendo fue YBKE Mundial, una emisora AM, si no me equivoco es AM, y también creo que forma parte de las emisoras del Estado. Ellos comenzaron a relatar que en Guarenas estaba sucediendo algo que estaba generando muchísima incertidumbre y que estaba creando una ola de violencia progresiva. Recordemos también que en esta época de finales de los 80, inicio de los 90, cuando había protestas y cuando había una reacción social, los estudiantes de bachillerato y parte de los universitarios eran quienes tomaban la batuta y se lanzaban a las calles a protestar, y normalmente era por los mismos motivos: aumento del pasaje o eliminación de algunos beneficios para los estudiantes. Y como en este caso se da con el aumento del pasaje del transporte público, pues los estudiantes del sector comenzaron a crear esta situación violenta. Hay varios relatos del momento. Uno de ellos es que frente a la estación donde salían los buses rumbo a Caracas, había varios negocios. Obviamente, al ver esta acción, este conato de violencia, el dueño de uno de los locales cerró su Santa María. Para quienes no sepan, una Santa María es esta reja reforzada para evitar algún tipo de robo en las tiendas. Cerró su Santa María, y la propia Policía Metropolitana
evitó que él terminara de clausurar su local, lo abrió y ahí empezó el proceso de saqueos. El Caracazo tiene múltiples visiones, como les dije. Lo que sí es cierto, y es un eje transversal en cualquiera de las versiones que se pueda tener, es que hubo saqueos violentos, desmedidos y extremadamente desagradables para la economía del emprendimiento más corto, o sea, es decir, de los locales pequeños. Obviamente los grandes empresarios también sufrieron un golpe a su economía porque se saquearon supermercados, pero estos pequeños negocios, abastos, panadería, restaurantes, sufrieron el embate de la población, y que lo más triste de la situación del Caracazo es que eran los propios vecinos. Es decir, el panadero que siempre surtía de pan a su sector y vendía y la gente lo conocía, vio cómo sus propios clientes, sus vecinos, hasta personas a las que consideraba amigos, entraban a su local violentamente, le destruían todo y de paso lo robaban. Esto también es importante porque el Caracazo no solamente fueron saqueos, asesinatos o una excesiva violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado, sino que también generó un golpe mental para la población. De hecho, hablar del Caracazo todavía genera algún tipo de tabú entre los caraqueños que vivieron la época. Si ustedes están escuchando este podcast, hagan el ejercicio. Pregúntenle a alguien que lo vivió. Personalmente yo no lo viví, lo viví, pero tenía solo 2 años, 1 año y medio de edad, no tenía edad de recordar nada. Pero pregúntenle a sus padres, pregúntenle a sus abuelos, a sus tíos, a sus vecinos, cómo vivieron el Caracazo, y todos tienen una anécdota. Todos tienen algo que a veces les hace mirar hacia el suelo con vergüenza porque quizás participaron en algo, o simplemente tienen algún recuerdo triste por la violencia que se vivió, o tienen algún recuerdo de algo anecdótico, pero todos saben y se acuerdan exactamente dónde estaban cuando arrancó el Caracazo y qué fue lo que hicieron ellos durante este evento, sobre todo el mismo 27 de febrero, porque el Caracazo duró varios días, pero el día más violento fue el 27 de febrero. Entonces, toda esta ola de violencia y de saqueos comenzó en Guarenas y comenzó poco a poco a subir hacia Caracas. Llega a zonas como el Nuevo Circo, la Avenida Bolívar, Catia, el 23 de enero, que fue el foco principal de violencia y de enfrentamientos armados con armas largas entre el ejército, que ya voy a explicar en qué momento entró el ejército, pero toda esta situación se da principalmente en el oeste de Caracas o en zonas barriales de la ciudad de Caracas como Petare o zonas cercanas como La Urbina, pero el mayor núcleo de violencia y de enfrentamiento se dio sobre todo en el 23 de enero, también en el sector de Caricuao, donde hubo la mayor cantidad de muertos y la mayor cantidad de situaciones violentas durante este Caracazo. ¿Qué acciones tomaron los civiles? Hicieron barricadas, evitaban que la gente avanzara hacia sus trabajos. Recordemos que el 27 de febrero del 89 no es el 2020. No había Twitter, no había Instagram, no había Facebook, no había ninguna red social que pudiera crear la facilidad de comunicación del momento. Si usted salió de su casa y no prendió la televisión antes de salir, o si se montó en su vehículo y no puso la radio, o si su vecino no le informó lo que pasó, usted se iba a sus cuestiones normales. Usted se iba a su trabajo, a sus estudios, y probablemente en el camino se iba a encontrar con barricadas, con cauchos encendidos, con autobuses prendidos en candela, y no iba a entender qué estaba pasando. O sea, ahorita es muy fácil para nosotros saber qué está pasando en cualquier lugar del mundo en cuestión de segundos, pero en el 89 no era así. En el 89 la gente no sabía lo que pasaba hasta que se encontraba de frente con la situación. El proceso de avance de la violencia generó la activación progresiva de los cuerpos de seguridad. Recordemos que en Venezuela la ley establece que la primera instancia para controlar algún desorden público son las policías. O sea, la policía no puede usar armas de fuego, debe usar la fuerza de control, como golpear a las personas con rolos o tratar de negociar o tratar por
por la vía de la comunicación, evitar que la situación se complique más. En caso de que la policía local no pueda controlar la situación, se va a una segunda instancia, que es la Guardia Nacional. La Guardia Nacional es un componente de la Fuerza Armada, es decir, ellos tienen entrenamiento militar, pero no están entrenados para matar, sino para controlar el orden público. Es decir, si la policía no puede controlar la situación, que en este caso es la Policía Metropolitana, la Guardia Nacional tenía que acudir con las ballenas, con las balas, con escopetas de perdigones, para tratar de controlar a la población. Pero, como les dije, la escala de violencia en el Caracazo fue tan rápida y tan progresiva que estas instancias se agotaron y no pudieron controlar a la población. Aparte, había francotiradores, como les comenté hace unos minutos, había también civiles con armas largas, con armamento pesado, y esto genera otra vertiente de análisis de lo que puede haber ocurrido en el Caracazo. Y aquí es donde entra la posible influencia de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque dicen que Fidel Castro impulsó a través de entregas de armas o de adiestramiento guerrillero a los líderes de ciertos sectores para que pudieran ejecutar esta acción, y aparte les dio armamento o les facilitó el acceso al armamento. No vamos a saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió. El Caracazo quedó también en una nube de incertidumbre. Incluso ni siquiera se sabe de manera completa y concreta cuánto fue la cantidad de muertos. Algunos informes hablan de 200, otros de 300 muertos, que para una ciudad como Caracas es un número muy alto para un evento de pocos días. Y la otra vertiente pues habla de que estos civiles ya estaban previamente armados, ya estaban con adiestramiento de izquierda sin influencia de Fidel Castro, pero que aprovecharon la situación para tratar de crear en conjunto con algunos miembros de las Fuerzas Armadas un desbarajuste del gobierno y tomar el poder para los radicales de izquierda armados por las Fuerzas Armadas. Entonces, esta situación escaló muy rápido y el gobierno central, dirigido por Carlos Andrés Pérez, tuvo que tomar la decisión que le va a generar una marca en su historial político a Carlos Andrés Pérez, que fue la de solicitar la salida del ejército. La última instancia para control de orden público es el Ejército Nacional. El Ejército Nacional está entrenado para matar. Ellos están entrenados para la guerra. Y aparte están entrenados para seguir órdenes. Ahora, la situación del 89 generó varias complicaciones. Uno, los soldados que supuestamente soltaron a la calle en Caracas para controlar la situación, dicen algunos que no eran soldados entrenados a totalidad, sino que eran soldados inexpertos, con poco manejo de situación, con facilidades para caer en provocaciones y sobre todo con muchísimo miedo. Entonces, cuando se da esta llamado al ejército a la calle, arranca ya la parte más oscura del Caracazo, que es el proceso de apaciguamiento por la fuerza. Cuando el ejército sale a la calle, ellos tienen derecho o tienen la obligación de disparar siempre y cuando se sientan amenazados, pero también se da la libertad para evitar cualquier tipo de investigación, porque repito, la solicitud de soltar al ejército en esta situación es para controlar algo que ya por vías normales de desorden público no se pudieron lograr. Entonces el ejército comienza con el FAL, con el fusil de alto alcance, de alto calibre, comienzan a dispararle a la población, y esto forma parte también de ese golpe mental que sufrieron los caraqueños en la época, porque recuerden que aquellos que han ido a protestas han sufrido quizás algún disparo de algún perdigón, que son pequeñas balas de gomas calientes que queman el cuerpo y obviamente te inhabilitan. Pero hablando de un FAL, estamos hablando de una bala de un altísimo calibre que es capaz de desmembrar a la persona. Es decir, recibir un disparo de FAL es morir prácticamente, o perder una parte de tu cuerpo. Entonces la gente que estaba protestando, que estaba saqueando, que estaba generando este desorden, también se tenía que enfrentar al ejército, que estaba en plena autoridad para usar esta violencia y controlar completamente. Obviamente se dicta un toque de queda,
se evita la circulación a menos que tengas un salvoconducto, y la única forma de tener salvoconducto era que fueses médico o trabajaras en algún ministerio, o sea, fueses empleado público de alto rango, o estuvieras dentro de los cuerpos de las Fuerzas Armadas. Entonces, cualquier persona que estaba en la calle era sospechosa de violencia, y cualquier sospechoso de violencia podía recibir un disparo. También, al estar esta situación tan complicada, los medios de comunicación estaban en la calle y estaban transmitiendo lo que ocurría. Y las imágenes están a disposición en YouTube para que vean los videos, y también pueden buscar fotografías en periódicos como El Nacional, que tiene unas fotografías muy impactantes, y se puede ver a la población que en momentos de descontrol y de extrema violencia puede ser capaz de muchas cosas, entre ellas de levantar una pata completa de ganado a peso en el hombro, de levantar neveras, y esto se veía en las escenas de los saqueos. Ver esto en televisión probablemente para las personas que estaban en sus casas podía haber generado una situación de angustia increíble, pero sobre todo más alta para las personas que vivían en el oeste, porque no solamente lo estaban viendo por televisión o lo estaban oyendo por la radio, sino que estaban escuchando desde las ventanas de sus casas las ráfagas del ejército disparándole a la población, pero también de la población disparándole al ejército. Cuando se han dado análisis desde el punto de vista de personas de la izquierda como Chávez, hacían análisis de que el ejército era el que disparaba a una pobre población desprotegida, pero no, había grupos armados, como les dije, con influencia y con entrenamiento y con armamento militar, que respondía al ejército, y el ejército también sufrió bajas. O sea, el Caracazo generó una situación de dolor y de muerte para ambas partes. Los civiles también lo sufrieron. Entonces, no estamos hablando solamente de una acción en la que la gente salió a hacer algo o a reclamar algo. Esa versión tampoco es correcta, sino que estamos hablando de un momento en el que se enfrentó la población venezolana como una pequeña guerra civil, en la que obviamente la fuerza de mayor capacidad de control, que fue el ejército, logró controlar la situación y logró suspender el estado de emergencia. Pero toda esta acción violenta que llevaron a cabo desde Guarenas hacia Caracas va a marcar la historia de Caracas. Y les repito, hagan el ejercicio, consulten con personas cercanas que hayan vivido el Caracazo, y todos les van a dar una versión distinta de lo que ocurrió. El ministro de la Defensa de la época era Ítalo del Valle Aliegro. Él fue el que tuvo de cumplir la orden de enviar el ejército a la calle, y esto también obviamente va a generarle a él una complicación para su desarrollo político. Después él va a emitir unos informes en los que decía que el principal foco de violencia, que fue el 23 de enero, donde tuvieron que allanar las casas, los apartamentos de las personas que estaban allí, hasta dar con los francotiradores y poder controlar la situación, como una forma de defensa para argumentar el por qué tuvo estas decisiones de fuerza bruta y sobre todo de control rápido y efectivo. Estas consecuencias que va a sufrir Carlos Andrés Pérez después del Caracazo van a ser también tomadas por Chávez para luego, el 4 de febrero del 92, dar su golpe de estado. Es decir, el Caracazo no solo sirvió para demostrarle a los grupos de gobierno que la gente estaba cansada y que quería cambios, sino que también le sirvió a grupos radicales de izquierda como el de Chávez para buscar la oportunidad de ascender al poder por las vías violentas. Ahora, ¿qué pasa después del Caracazo? ¿Qué ocurrió después del Caracazo? Carlos Andrés Pérez asumió que la culpa de todo esto había sido de los gobiernos anteriores y no de él. Y no cambió su sistema ni cambió su proyecto. E incluso intentó aplicarlo viendo las reacciones violentas que tuvo la población caraqueña. Y esto le generó a él una baja muy rápida, vertiginosa de su popularidad, que terminó en unas consecuencias tan graves como él entrando a la cárcel por diversos motivos, que bueno, no vienen al caso analizar en este momento. Pero para el caraqueño promedio,
el Caracazo le generó un cambio en su mentalidad. Y no solamente, como les digo, de miedo por lo que sucedió, sino también se comenzó a creer el caraqueño que era capaz de muchas cosas. Y comenzó a tener un ego más alto, porque decía que cualquier amenaza de aumento de gasolina o de aumento del pasaje del transporte público o cualquier otro elemento que generara malestar en la población, el caraqueño era capaz de tomar rápidamente la calle y obligar al gobierno a tomar acciones a favor de la población. Y esto también es una triste realidad de lo que ocurrió como consecuencia, porque posteriormente van a ocurrir muchas cosas a lo largo de la historia de Venezuela y el pueblo caraqueño quedó estancado con los pies metidos en cemento hasta los tobillos sin poder movilizarse, porque no tuvimos capacidad de reacción, sino que simplemente vivimos de ese momento en el que nos creímos capaces de tomar por la vía violenta acciones que obligaran al gobierno a tomar las decisiones que uno consideraba correctas. Es decir, el Caracazo no solamente funcionó como un evento de estallido social, personalmente lo considero así. Me cuesta creer que todo fue orquestado desde La Habana, Cuba. No lo descarto, pero yo creo que el estallido se dio por la acumulación de todas estas causas que le di al inicio del programa y que generaron un agotamiento mental. Eso sí, cuando la población de cualquier lugar del mundo se agota y explota, no hay forma de controlarlo de una forma rápida. Y ahí es donde tienen que entrar en acción los cuerpos de seguridad, que fue lo que ocurrió acá. Ahora, ¿cuáles son los elementos de mayor intriga del Caracazo? La cantidad de muertos. Después del proceso de control de la ciudad de Caracas, se hicieron fosas comunes y nunca se tuvo el control de las personas. De hecho, todavía al día de hoy, casi 30 años después, hay desaparecidos de familias que saben que sus familiares fueron a la calle, bien sea a formar parte del estallido o simplemente a trabajar pensando que no estaba ocurriendo nada o cualquier cosa que les haya hecho salir a la calle, y nunca volvieron y nunca se supo de ellos. O sea, es terrible que una acción como esta, que obviamente tiene efectos negativos porque la población fue el principal protagonista de este momento, pero también el gobierno quiso pasar la página, pero lo pasó demasiado rápido y no le dio tiempo a la población de vivir su duelo, y quedó un rencor muy fuerte de la población caraqueña, específicamente de toda Venezuela, pero específicamente de Caracas, en contra del gobierno. Y eso también es las previas para que después llegara un outsider como Chávez a tomar el poder. Entonces, todo este proceso del Caracazo, que fue una acción civil por descontento social, económico y político, con repercusiones de los cuerpos de seguridad en contra de la población que se alzó y que se vio dirigida por la violencia, pero que también tiene una influencia muy fuerte de la política previa, de la política mundial, y también tuvo dirigencia por parte de ciertos grupos radicales de izquierda internas en Venezuela, en Caracas, que quisieron aprovechar el momento para tratar de generar algún desorden en el gobierno y tomarlo por la fuerza. El Caracazo quedó en la historia de Venezuela como un evento aislado, y la realidad es que forma parte de esa reacción en cadena que terminó llevando al poder a personas nefastas como Hugo Chávez, que ya creo que a muchos de ustedes les gustó el término mortadela galáctica. Así que bueno, llegamos al gobierno de Chávez también porque las consecuencias de lo que ocurrió en Caracas generaron una pésima propaganda para los gobiernos de Acción Democrática específicamente, y esto fue aprovechado por los grupos de izquierda que quisieron aprovecharse del poder. Entonces, ¿qué situación tenemos para cerrar el programa? Una Caracas que vivió un momento de agresividad, que la controlaron con mayor agresividad, que generó una inestabilidad en la clase media, en ese grupo de emprendedores con pequeños negocios que vieron afectados sus locales, pero que tuvo que
pasar la página y seguir adelante con la vergüenza en la cara. La población volvió otra vez a su vida normal, vivió su vida normal, pero con ese karma de que lo que ocurrió en el 27 de febrero de 1989 le generó una raya inmensa, negra, en la cara a todos los que participaron de manera directa o indirecta en sus acciones. Repito, como profesor les dejo esta tarea: pregúntenle a sus cercanos sobre lo que vivieron en el Caracazo y van a ver que cada uno tiene su historia y que más de uno va a bajar la mirada con vergüenza por las cosas que ocurrieron. Muchísimas gracias por su atención. A partir del próximo episodio entramos en el último tercio para cerrar la primera temporada. Se vienen muchas sorpresas, se vienen muchos anuncios importantes de Maestranza, así que los invito a seguir mis redes sociales, que sería @maestranza.ja, para que podamos estar al día con la información de este podcast y sobre todo hacer un cierre de temporada que sea memorable y sobre todo que sea petición de ustedes. Muchísimas gracias por su atención, muchísimo éxito, nos vemos el próximo jueves.